Chicos, muy buenos días tengan ustedes. El día de hoy vamos a ver voz pasiva y como nosotros ya la hemos visto anteriormente, la idea es que en esta ocasión lo veamos de una manera mucho más resumida y que veamos lo que realmente nos interesa, que es el proceso de cómo pasar una oración de voz activa a voz pasiva. Chicos, aquí tenemos el proceso que debemos seguir para pasar una oración de voz activa a voz pasiva. Antes que nada, debemos saber que la voz pasiva se utiliza cuando lo que más nos interesa no es quién desarrolla la acción, sino qué acción desarrolla y a quién afecta esa acción. También debemos tener en cuenta que es primordial, es muy importante entender la oración. Si nosotros no la entendemos, va a ser imposible seguir el resto de pasos. Entonces, lo primero es comprender la oración, saber qué es lo que dice, identificar el sujeto y el objeto. Ya más adelante vamos a ver cómo se identifica el sujeto y cómo se identifica el objeto. Vamos también a identificar el tiempo de la oración. Vamos a identificar si está en presente simple, en presente continuo o en presente perfecto, o si está en pasado simple, pasado continuo, etcétera, etcétera. Debemos saber exactamente en qué tiempo está. Vamos a poner el objeto al inicio de la oración. Después vamos a agregar el verbo to be en ese mismo tiempo de la oración, es decir, en el tiempo en el que está la oración que identificamos en el paso número 3. Vamos a poner después el verbo principal en pasado participio. ¿Cuál es el verbo principal? Ya les voy a explicar cómo se hace o cómo se identifica. Después vamos a poner el sujeto como agente, ¿sí? En este caso, para ponerlo como agente hay que poner un by, S-B-Y, y después el sujeto. Así quedaría en forma de agente. Y para finalizar vamos a poner el complemento en caso de que haya. En algunos casos es probable que no haya. Listo, chicos. Aquí tenemos entonces unos ejemplos y a partir de estos ejemplos vamos a ver cómo se hace cada paso. Entonces, primer paso, vamos a entender qué dice la oración. Entonces, en la parte de arriba tenemos una oración que está en voz activa. Dice, advertisers usually use thin models. Los publicistas normalmente utilizan modelos delgadas. Sí, ya tenemos entonces el sentido de la oración, ya entendimos la oración. Entonces, siguiente paso, vamos a identificar el sujeto y el objeto. ¿Cómo identifico el sujeto? Muy sencillo. Debo preguntarme quién y el verbo, en este caso, quién utiliza modelos delgadas. Entonces, ¿quién? Los publicistas. Es decir, que advertiser es el sujeto, ¿cierto? Porque es el que desarrolla la acción. Ahora, para identificar el objeto, la pregunta que debo hacerme es ¿qué o a quién utiliza? Entonces, en este caso, ¿qué o a quién utiliza los publicistas? Modelos delgadas. Entonces, thin models es el objeto. Ya hicimos el siguiente paso. Ahora, ¿qué más debemos hacer? Debemos identificar el verbo y con ese verbo vamos a identificar en qué tiempo está. Entonces tenemos que aquí el único verbo que hay es use y que está en presente simple. Les sugiero que utilicen los cuadros y toda la información que realizamos en clase sobre cómo identificar el tiempo de una oración. Listo, ya estamos en esto. Siguiente paso que debemos hacer es pasar el objeto al inicio de la oración. Entonces miren que ya estamos creando una nueva oración. En la parte de acá media de la pantalla van a ver una flechita y ahí empieza la oración en voz pasiva. Entonces miren que ese thin models pasa al inicio. Ahí quedaría el objeto. Listo. En la parte de arriba vimos que el verbo estaba en presente simple. Entonces debemos poner como siguiente paso el verbo to be en presente simple. En este caso are. Ese usually que hay en el medio. Y debemos poner después el verbo principal en pasado participio. ¿Cómo identificamos cuál es el verbo principal? Porque es el último de todos los verbos que puedan haber.
En este caso solamente tenemos un verbo que es use, pero entonces quiere decir que este es el verbo principal, pero si hubiesen más, el último verbo es el verbo principal. Y finalmente debemos poner el by y el sujeto, ¿sí? Ahí dice sujeto seguido de by. Y después pondríamos el complemento si hubiese, pero en este caso no hay. Entonces, este ejemplo está en presente simple. Vamos a ver ejemplos en otros tiempos. Acá tenemos entonces otro ejemplo, pero ya no en presente, sino en pasado. En este caso escogí que fuese en pasado perfecto continuo, que es un poco más extenso. Entonces, el mismo ejercicio. Entendemos la oración. The cat had been beating the mouse for half an hour. ¿Qué dice la oración? Dice, el gato había estado mordiendo el ratón durante media hora. ¿Sí? Ya entendemos lo que dice la oración. Sujeto, el gato es el que realiza la acción, entonces the cat, sujeto. Ahora, identificamos los verbos. En este caso hay uno, hay dos, hay tres verbos. Had, been, beaten. Hay tres verbos, ¿cierto? Y con esos tres verbos podemos identificar que el tiempo de la oración es pasado perfecto continuo. Listo. Vamos a identificar el objeto. ¿A quién o qué había estado mordiendo el gato? Al ratón. Entonces the mouse es el objeto. Y después identificamos ya el resto, sería el complemento for half an hour. Listo, ya tenemos estos pasos. Ahora, debemos entonces pasar el objeto al inicio de la oración. The mouse al inicio. Miren este segundo paso. Acá en la parte de arriba identificamos que el tiempo era pasado perfecto continuo, ¿cierto? Y hay tres verbos, had, been y beaten. Entonces, como les dije anteriormente, el último de esos verbos es el verbo principal. Entonces, en este caso, beating, que sería la forma del de bite, es el verbo principal. Entonces, siguiente paso aquí en la parte de abajo, vamos a poner el verbo to be en el tiempo de la oración, en este caso en pasado perfecto continuo, quedaría had been being. Y después vamos a poner el verbo principal, es decir, ese que había en la parte de arriba, pero ya no con ing, sino en pasado participio. Miren que el verbo es bite y quedaría en pasado participio como beaten. Y después vamos a poner el sujeto seguido de by the cat. Y finalmente el complemento. ¿Sí? Entonces ya vimos presente y ya vimos pasado. Vamos a ver entonces un ejercicio o un ejemplo de futuro. Aquí tenemos entonces una oración en la parte de arriba que está en futuro continuo, en voz activa, y en la parte de abajo ya la encontramos en voz pasiva. Entonces tenemos, vamos a entender primero la oración. Daniel will be calling Pedro in 5 years. Debemos entender qué es lo que dice la oración. Daniel estará llamando a Pedro en 5 años. Identifiquemos entonces el sujeto. ¿Quién estará llamando? Daniel. Ya sabemos que Daniel es el sujeto. ¿A quién o qué estará llamando? A Pedro. Pedro entonces es el objeto. Ahora identifiquemos el verbo y así identificaremos el tiempo en el que está la oración. Entonces tenemos tres verbos. Tenemos will, tenemos be y tenemos calling. ¿Sí? A partir de estos tres verbos identificamos que el tiempo de la oración es futuro continuo, ¿cierto? Y como ya les dije anteriormente, hay tres verbos. Entonces el último, en este caso calling, sería el verbo principal. Y in 5 years, al final, sería el complemento. Listo. Ahora vamos a pasar la oración a voz pasiva. Entonces, el objeto pasa al inicio de la oración. Entonces, por eso tenemos aquí Pedro, objeto, al inicio de la oración.
Y acá teníamos en la parte de arriba que el verbo estaba, o más bien la oración estaba en futuro continuo. Entonces debemos poner el verbo to be en futuro continuo, que sería will be being, ¿cierto? Después vamos a poner ese verbo principal en pasado participio, ¿sí? Una aclaración para los que de pronto no saben reconocer aún cuál es la del pasado participio. Si ustedes buscan en la lista de verbos, aparece en la tercera columna. Listo. Entonces ya tenemos el verbo, en este caso de call, lo pasamos a pasado participio, que haría called. Después vamos a poner el sujeto seguido de by. Y finalmente ponemos el complemento. Ese sería todo el proceso para pasar una oración de voz activa a voz pasiva. Antes de que veamos los ejercicios que deben hacer, quiero aclarar algo. En muchas ocasiones, sobre todo cuando la oración no cambia y no es afectada por el sujeto, es decir, cuando no nos importa, entonces no debemos poner el by y como tal el sujeto en la voz pasiva. Imagínense esto, yo digo, mi computador fue robado, ¿sí? Es lo mismo que si yo digo, mi computador fue robado por alguien, ¿sí? Porque ese alguien no afecta absolutamente nada. Ahora, diferente sería si yo digo, mi computador fue robado por Jacobo, ¿sí? En ese caso yo ya estoy diciendo quién fue el que lo hizo. Entonces, hay casos en los que el sujeto puede omitirse en la voz pasiva. Listo, chicos, vamos a ver entonces los ejercicios que deben hacer. Y para el día de hoy, ustedes deben dirigirse a la página 40 del libro, ¿sí? En la página 40 del libro encontrarán al lado derecho un cuadro que dice Grammar. Y de ese cuadro ustedes van a hacer únicamente los ejercicios 1, 2 y 3. Solamente esos 3 ejercicios. No deben hacer más. Y listo, chicos, espero que este video les haya ayudado a aclarar las dudas. Y de todas maneras nos veremos en el encuentro por Zoom en caso de que tengan alguna duda. Listo. Nos vemos. Chao.